Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente, les digo, no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograrán destruirlos y se expondrían a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 6, versículo del 1 al 15. Seguimos en el testimonio del apóstol Juan, que nos da la palabra de aliento en este viernes 21 de abril, año 2023, de la presencia de Cristo resucitado. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron.
Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La multiplicación de los panes, de los peces, un texto que tiene de largo y de ancho en cada una de las dimensiones. Primeramente están en el mar de Tiberiade de los apóstoles, la gente que escucha cuando Jesús hace la invitación: denles de comer, el interrogante de dónde vamos a sacar, y viene entonces la palabra provisión, cuando Jesús dice ¿qué hay? Entonces la palabra provisión es muy interesante, pero me gustaría hoy que pudiéramos también en la provisión, una palabra un poco más técnica para la gente que tiene empresas y les gusta también desde la palabra tener una inspiración. Miren ustedes que Jesús en este texto podríamos aplicar cuando Moisés también, y me acordé de José en Egipto, tener logística. Aquí hay una logística muy interesante. Vamos a separar, hagamos grupos que tienen, uno tiene que aplicar la razón, porque a veces pensamos que los milagros son improvisación de cosas. Entonces pensamos que la provisión de Dios es caiga, 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 caiga y caiga. No, uno en la vida tiene que aplicar también la razón. Entonces mire que el Señor les dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primera pregunta, ¿qué gente tenemos? Segunda pregunta, ¿con qué contamos? Tercera pregunta, ¿cómo vamos a hacer? Entonces aplica la logística, hay que organizar la gente. Entonces vamos a poner aparte mujeres, aparte niños, aparte hombres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a repartir y empieza a multiplicar. ¿Qué significa eso? Que la fe también necesita un orden. Donde hay orden hay armonía. Y donde hay logística en las cosas, sabemos qué es lo que estamos haciendo. Es muy importante porque hay gente de fe que quiere cosas muy bonitas, pero no tiene perspectiva de nada. Entonces improvisamos a ver cómo sale y que suceda el milagro y listo. Los milagros suceden donde hay también razón y orden. Es muy importante porque cuando el Señor hace la acción de gracias y lo reparte a los que estaban sentados, dice, comieron lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a los discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Razón tenían las abuelas, no se puede perder nada. Todo hay que tenerlo bien organizado. A veces nosotros somos también muy propicios a dejar que las cosas simplemente sucedan. Donde no hay orden hay caos, y donde hay caos no hay prosperidad. Entonces muchas cosas uno tiene que ser consciente de lo que tiene que hacer correctamente. Pero cuidado, que aquí es donde viene una palabrita bastante suspicaz: el ego. Si nuestro Señor se hubiera dejado llevar del ego, ¿qué es lo que dijo la gente? Cuando usted lo ven como líder, con capacidad de hacer las cosas, el ego se le activa. Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. ¿Qué hizo Jesús? Sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Ni siquiera se fue con los discípulos. No nos dejemos adular. Cuando uno se deja adular mucho, pierde el foco de lo que está haciendo. Cuando uno se deja adular mucho, pierde el foco de lo que está haciendo. Yo siempre me acuerdo del padre que me mandó al seminario, el padre Alcides Botero. Decía una cosa muy importante. Yo tenía 14 años y decía el padre, tenga cuidado, no se deja adular de la gente que siempre está diciendo qué bueno. Y decía una cosa así extraña, pregúntele a la empleada la verdad. Pregúntele a la empleada la verdad, dígale, ¿qué dice la gente? Ella le va a decir la verdad. No le pregunte al que está echándole tanto humo, al que está echándole tanto incienso, que usted es bueno, inteligente, que no sé qué. Pregúntele a la empleada. Me acuerdo tanto, tenía 14 años.
Uno a veces tiene que preguntarle a la gente sencilla qué es lo que está pasando. Y lo digo para la gente que tiene responsabilidades. Como dice el dicho, de eso tan bueno no dan tanto. Uno tiene que ser cuidadoso, porque a veces el ego se nos activa cuando creemos que estamos haciendo lo mejor. No, usted haga las cosas lo mejor, pero hágala con convicción. Entonces, muy interesante la palabra hoy en la logística que aplica el Señor para que haya orden. Es que uno a veces piensa que las cosas de Dios es en desorden. Por eso es tan importante este texto, porque la multiplicación hace tomar conciencia a los apóstoles de lo que tienen que hacer correctamente, en orden, con logística, con criterio, con decisión, pero con fe. Sé que es una palabra un poquito más exigente hoy, pero qué bueno hoy que estamos hablando de la provisión, porque provisión no es improvisar. Provisión no es improvisar. Provisión es poner orden para ver resultados. Provisión es entender lo que Dios ha puesto en mis manos para administrar correctamente. Y la provisión es también recoger para que mañana podamos tener. Por eso les dice, recojan los pedazos que quedaron. No dijo vaya y bótenlos, regálenlos a otra parte. Recojan, lo recogieron, llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Qué importante esto. Bueno, hagamos un momentico de oración. Hoy quería hablar de la palabra perdón, pero la palabra nos lleva a la parte también de organizar la vida. Y yo veo que a veces uno tiene muchos problemas humanos en la convivencia por el desorden. Hay muchas empresas que fracasan por el desorden. Y hoy nos toca ser muy logísticos a nivel empresarial, a nivel familiar. Miren ustedes que la logística está ya transversal en la sistematización, en todo. Eso tiene que ver con lo espiritual. Uno piensa que lo espiritual es desorden, lo espiritual es armonía. Grábese en esa palabrita. Lo espiritual es armonía. Si lo espiritual no es armonía, es caos. Y allí no está Dios, en el caos no está Dios. Dios está donde hay orden, donde hay armonía, donde se administra correctamente, donde hay una bitácora de la vida. El Señor nos invita a administrar correctamente, no a despilfarrar. Recogieron lo que sobraron. Lo que sobró se recogió, no se botó. Se administra correctamente. En este día viernes te invito a dar gracias por la misericordia que has tenido de Dios en los bienes materiales que administras, en los bienes que también tienes que distribuir, comenzando por los de tu casa, para que alcance y haya lo suficiente. Te invito a entregar tus deudas, tus problemas económicos. Un momento de silencio te permita entonces pensar en lo que tienes que administrar. Si estás despilfarrando, malgastando, ten cuidado. Lo que necesitas y lo que no necesitas. La pregunta simple y sencilla: ¿es necesario? ¿Esto que voy a hacer es necesario? ¿Esto que voy a comprar es necesario? Y si hay algo que tengas que decidir para salir de una deuda, puedas también tomar la decisión y al contrario puedas decir: es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo para que las cosas mantengan la armonía. No quiero seguir en el caos. No quiero dejarme desbordar por el problema. No quiero que las deudas me quiten la paz. Debo asumir una decisión por el bien de mi hogar, por el bien de mi empresa, por el bien de mi salud física, mental y emocional. Los que tienen responsabilidades grandes, trabajadores, empleados, los que en este momento administran bienes materiales, pídele al Señor también tener conciencia de los pasos que la logística de este evangelio hoy nos presenta. ¿Qué tenemos?
con qué contamos y qué podemos hacer. ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos y qué podemos hacer? Dile: Señor, no me dejes caer en vergüenza, que pueda administrar rectamente mis asuntos. Señor, no me dejes caer en vergüenza, que pueda asumir las deudas, las responsabilidades materiales como creyente. Señor, no me dejes caer en vergüenza, que pueda hacer las cosas con libertad, sin perder la paz y sin perder la alegría. Señor, que pueda administrar rectamente mis asuntos.